Patología de estómago, enfermedades no neoplásicas. Vamos a dividir la patología de estómago como lo neoplásico y lo no neoplásico. Empezamos con lo no neoplásico, ¿ok? ¿A qué nos referimos? Todos los procesos inflamatorios que se pueden presentar. Aquí tenemos una imagen macroscópica y un dibujito que utilizan en histología para ver los componentes del estómago. El estómago es una víscera hueca, ¿no? Que es la continuación del esófago que ya platicamos anteriormente pues, de esto. Vean los pliegues de la mucosa gástrica, de esta manera. Y bueno, en su anatómicamente, la forma anatómica normal es como en zapato, ¿no? En una bolsita o en forma de zapatito. Y hay que tener un poquito de imaginación en forma de botita. Y bueno, aquí representan, esta es la mucosa, la muscular tiene sus capas como toda mucosa. Aquí nos ejemplifica la muscular de la mucosa, los folículos linfoides, ¿ok? Y bueno, tenemos el cardias, el píloro, que son los esfínteres, el proximal y el distal, la cisura, el cuerpo uterino, el fondo. Esto recuérdenlo porque más o menos vamos a tomar las biopsias que les muestro, más o menos ponemos de dónde son. Entonces vienen del fondo, del cuerpo, del cardias. Entonces ahí más o menos identificamos el lugar anatómico. Y bueno, la mucosa oxíntica. ¿Cómo es la mucosa oxíntica? Nos regresamos un poquito a histología para poder identificar y diferenciar de dónde tomamos la muestra o dónde se tomó la muestra. Epitelio foviolar está compuesto de esta manera por el epitelio glandular, la lámina propia, vean, tengo escaso infiltrado inflamatorio de tipo agudo, el recubrimiento, el revestimiento por células altas, ¿no? O cilíndricas, con la polaridad o los núcleos basales o preservados. Mucosa oxíntica, las glándulas de la mucosa oxíntica, la mucosa antral y las glándulas de mucosa antral. Y bueno, el primer tema es la gastritis aguda hemorrágica o erosiva. Esta patología es la más común y bueno, está asociada, ¿a qué se asocia la gastritis erosiva o gastritis crónica? Diferentes causas. La más común es al consumo de medicamentos. Los AINES, ¿verdad? Los antiinflamatorios no esteroideos, el alcohol, los cáusticos, ¿no? Cuando hay algún tipo de accidente o consumo de esto, y drogas como la cocaína. Sustancias irritantes, ¿no? Que todos conocemos ampliamente, ¿verdad? Que la dieta del mexicano tiene un alto índice de alimentos irritantes, y pues bueno, entre los ejemplos son los más comunes. Entonces, ¿y qué genera? Obviamente, insisto, estos son imágenes de autopsias, pero vean cómo se ve una mucosa lesionada, lastimada o irritada aquí este es moco, y vean cómo se ven los pliegues hiperémicos, eritematosos. Esto es hemorrágico completamente, ¿no? Y los pliegues un poquito aplanados. Vean aquí, esto es un corte histológico donde estoy viendo la mucosa hemorrágica, descamada, ¿no? Aquí esta es ulcerada, la pérdida del epitelio de superficie, vasos sanguíneos congestivos o hemorrágicos. Y la gastritis aguda se caracteriza por necrosis epitelial, se muere el epitelio, la parte superficial, lo vimos anteriormente, la erosión, hay hemorragia, depósito de fibrina y escasa inflamación de neutrófilos. Esto es todo un proceso inflamatorio agudo. La gastritis crónica puede ser topográficamente donde se localiza. Es importante aquí nuevamente que nos establezcan bien de dónde es tomada la muestra, la muestra que nos envían, para más o menos identificar de dónde qué patología estamos hablando. Y bueno, las asociadas a Helicobacter pylori, este personaje que empieza a aparecer y que es muy importante, porque a veces solo hacen la biopsia para ver si está presente esta bacteria. Y bueno, en el antro, la mucosa antral, corresponde más o menos a la gastritis crónica antral. Y esto es un corte histológico de antro, vemos los folículos hiperplásicos o grandotes, ¿no? Y el epitelio de revestimiento en una forma un poquito como sesgada o en zigzag.
Vemos la mucosa central. Y bueno, la gastritis folicular no es un tipo específico, sino parte de un espectro de la gastritis de Helicobacter pylori. Se ha encontrado que cuando tengo presencia de Helicobacter pylori hace folículos linfoides prominentes. Recuerden que esto es una respuesta inflamatoria crónica a una lesión constante. Entonces, cuando encuentro una gastritis folicular, normalmente siempre se asocia a la presencia de Helicobacter pylori. Entonces, vean aquí tengo una gastritis activa. Vean aquí el infiltrado inflamatorio de tipo agudo y crónico. Y bueno, la actividad de la gastritis crónica por el Helicobacter pylori se reduce en el número de neutrófilos intraepiteliales, es decir, puedo tener leve, moderada y severa dependiendo a la cantidad de neutrófilos. Eso es algo muy subjetivo, pero bueno, se tiene que estadificar. Y bueno, aquí estamos, ya los habíamos mostrado una imagen en el esófago. Y vean esto, aquí están como en forma de bastoncillo. ¿Ya vieron los bastoncitos? Y bueno, la demostración histopatológica puede hacerse, nosotros la hacemos con la tinción de hematoxilina y eosina, que es el rosita moradito. Bueno, la identificamos bien, ya vimos, y podemos ayudarnos con tinciones especiales como el DIT-Quick, ¿no? O el Wartin-Starring, Genta, o inmunohistoquímica. Eso normalmente no hacemos inmuno, pero el Wartin-Starring es como el ideal, ¿ok? Que nos ayuda a resaltar las estructuras. Y bueno, aquí la gastritis crónica atrófica multifocal, en donde se puede encontrar, y es el tipo de gastritis en la que se asocia a mayor riesgo de carcinoma. La gastritis es la que se asocia a mayor riesgo de carcinoma. Se caracteriza por presentar atrofia moderada a grave. Entonces aquí encontramos algo importante que deben de saber. Aquí la atrofia moderada o grave es una característica que puede estar asociada al carcinoma gástrico. ¿Ok? Vimos en el esófago de Barrett que la metaplasia intestinal, aquí vamos a encontrar, puede ser que encontremos metaplasia, pero algo agregamos aquí, la atrofia. Se refiere a la disminución del número y en tamaño de glándulas. Entonces las glándulas están disminuidas en tamaño y en número. La atrofia puede o no acompañarse de metaplasia. La metaplasia es siempre secundaria a atrofia. El estómago, hay dos tipos de metaplasia intestinal y pseudopilórica. La mucosa central puede tener metaplasia intestinal, ya vimos cómo era la metaplasia intestinal. La mucosa oxíntica puede tener metaplasia pseudopilórica o metaplasia intestinal. La metaplasia pseudopilórica es la presencia de glándulas de tipo antral o mucosa oxíntica. Entonces vean, aquí tenemos infiltrado inflamatorio de tipo crónico, ¿no? Y vemos estos cambios en estas glándulas. Entonces las glándulas, puede haber disminución de glándulas cuando hay atrofia, ¿no? La metaplasia intestinal, que ya la habíamos mencionado por presencia de células caliciformes, y el infiltrado inflamatorio. Vean aquí otra imagen. Vean, aquí estoy perdiendo glándulas, ¿verdad? Como glándulas. Y aquí están con infiltrado inflamatorio de tipo agudo. La metaplasia intestinal es la presencia de células caliciformes. Eso ya es redundante, ya lo hemos visto en el esófago. Y vean las glándulas caliciformes de cerca. Y bueno, la mucosa central, la mucosa de transición, vemos aquí un ejemplo, eso es una esquemita del libro, y cómo se ven las glándulas, cómo son las depresiones glandulares, dependiendo al tipo de mucosa y dónde la encuentren. Y bueno, aquí un tipo de atrofia no metaplásica, disminución de las glándulas. Atrofia con metaplasia intestinal, vean, disminución de las glándulas, pero presento a lo mejor las glándulas caliciformes. Atrofia con metaplasia pseudopilórica y atrofia no metaplásica. Entonces, atrofia no, ya no veo glandulitas, ¿no? Como esto, aquí las glandulitas las representan de esta manera, aquí no veo atrofia, que es la disminución de las glándulas, y no tiene metaplasia. Vean un corte histológico, cómo se ve una gastritis crónica activa. Otro corte histológico. Vean la metaplasia intestinal que ya la habíamos mencionado. Nuevamente la lámina propia con infiltrado inflamatorio de tipo crónico. Y la metaplasia intestinal completa, la metaplasia intestinal incompleta. En la metaplasia intestinal completa se encuentran células caliciformes y absortivas. Las caliciformes ya las tenemos dominadas, ya nos acordamos cómo son. Y las glándulas absortivas. Las células absortivas, perdón. En la metaplasia intestinal incompleta se encuentran células caliciformes y cilíndricas tipo foviolar. El epitelio foviolar, aquí lo podemos identificar. En la actualidad es controvertido si el subtipo de metaplasia intestinal define a un grupo de pacientes que deba ser vigilado periódicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que no importa si tengo metaplasia completa o incompleta, toda se vigila, ¿ok?
La mayoría cree que la presencia y el grado de atrofia es el hallazgo más importante que se relaciona con alto riesgo de adenocarcinoma. Esto es muy importante. Encontrar atrofia es como predisponer a que pueda presentarse más adelante una lesión maligna. Entonces conocemos al Helicobacter pylori, ya hablamos de él. Entonces ahora vamos a hablar del Helicobacter helmani. Provoca una gastritis muy parecida. Es una variante del Helicobacter pylori. Tiene una forma diferente al pylori, este es el helmani, y vean, es un poquito más largo y como en forma de espiroqueta, ¿no? Como que me recuerda al Treponema pallidum. Entonces así se ve, un poquito más largo que. Bueno, hablamos de, esas son las dos variantes de gastritis crónica asociado a bacteria, que es el Helicobacter pylori y el Helicobacter helmani. El más frecuente entonces es el pylori. Aquí vamos a hablar de la gastritis autoinmune, tiene varias características importantes. La localización. Está asociado mucho al tratamiento de inhibidores de la bomba de protones. Presenta displasia frecuente. Sabemos que la displasia, estamos hablando que la displasia es como un precursor de la neoplasia y asociado a hiporcloridia, hipergastrinemia, neoplasias neuroendocrinas, y gástricas, a los carcinoides. Esto es como la producción o la sobreproducción de ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces el daño constante en el epitelio. Asociado con anemia macrocítica y megaloblástica. Entonces aquí estamos viendo que este tipo de gastritis está asociado para algo extrínseco o algo externo, ¿no? Esto es como más asociado al ambiente. Entonces, muy común en pacientes que se les da este tratamiento por largo tiempo. Y bueno, vemos el corte histológico, vean cómo hay como agregados de infiltrado inflamatorio de tipo agudo, la lámina propia rica en infiltrado de tipo agudo y crónico. Y luego aquí vemos, vean, metaplasia intestinal y áreas extensas de infiltrado inflamatorio de tipo crónico. Metaplasia intestinal y aquí vemos también la distorsión un poquito de la arquitectura, pero el infiltrado de la lámina propia lleno de linfocitos y neutrófilos. Vean todo este infiltrado inflamatorio de neutrófilos y linfocitos. Aquí folículos y la lámina propia lleno de infiltrado inflamatorio. Entonces son imágenes para ejemplificar la lesión de. Vean aquí. Okay, vemos el epitelio, este es un corte diferente a los que teníamos y hay disminución de las glándulas como atrofia. Entonces, bueno, la autoinmune, destrucción de las células parietales y atrofia de la mucosa oxíntica. Disminuye el factor intrínseco, déficit de la absorción de la B12, disminución de la síntesis de ADN de los eritroblastos y hay una anemia macrocítica. Aquí estamos viendo todo lo que puede causar la destrucción de estas glándulas porque no hay adecuada absorción, entonces puede presentarse, caer en una anemia. Cuando tengo hipocloridria, baja producción de ácido clorhídrico, también puedo hacer daño a nivel estructural. Las gastritis asociadas a numerosas sustancias químicas, como la bilis, los AINES, el alcohol, los esteroides y la cocaína. Sus características histopatológicas son la hiperplasia foviolar, hay aumento de las foviolas aserradas o en forma de dientes de sierra, cambios regenerativos epiteliales, inflamación mínima y proliferación de la muscular. Vean esto. Esta es como la gastritis química o la gastritis erosiva, en dientes de sierra como aserrados. Vean estas glándulas. En dientes de sierra o en sacacorchos, también conocidas así. Vean, en sacacorchos o dientes de sierra. Vean la glándula. Vean esta, dientes de sierra o en sacacorchos, cómo están todas irregulares. Vean esto. Esta es una característica de la gastritis erosiva, de la gastritis por gastropatía química o gastritis erosiva química. ¿Okay? Entonces, esto se asocia mucho a los pacientes que tienen reflujo gastrobiliar, el reflujo biliar es erosivo y causa esto. Los pacientes que consumen AINES, ya saben, artritis, que viven con enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide, están con AINES continuamente, o pacientes que consumen alcohol consecutivamente, o sea, que están en frecuente alcoholismo, pues, puede generar este tipo de gastropatía. Vean esta, la imagen. ¿Okay? Entonces, aquí
Tipo, es un cuadrito en resumen, aguda, crónica, crónica trófica y química, ¿no? La química fue la última que vimos. ¿Dónde se encuentra más? Podemos preguntar, la gastropatía química o la gastropatía biliar, ¿dónde se encuentra más? En el antro, asociado a reflujo biliar, lo que les mencionaba. La crónica trófica en la oxíntica y posiblemente es autoinmune. La crónica trófica en la oxíntica y antral y asociada a Helicobacter pylori. La gastritis crónica en el antro y asociada a Helicobacter pylori. La gastritis aguda o la que es hemorrágica en la mucosa oxíntica y antral está asociado a alcoholismo. Entonces, este cuadrito nos puede servir como resumen. Nuevamente la imagen que les mostré y bueno, un caso clínico. Se trata de un hombre de 79 años de edad con manifestaciones digestivas inespecíficas, biopsia de cuerpo y de antro. Me voy a mi cuadrito y me acuerdo qué puede haber en antro, ¿verdad? Entonces aquí empezamos a ver, vean los folículos, ¿no? Prominentes, la lámina propia, estoy de lejos, o sea, aquí estoy viendo un corte histológico de lejos. Me voy a acercar, tengo, miren, metaplasia intestinal, porque tengo mis caliciformes, mi infiltrado inflamatorio de tipo crónico, y veo como que estoy perdiendo aquí glandulitas, están más chiquitas, como atróficas, ¿no? Entonces aquí veo nuevamente esto, me acerco, y bueno, ¿qué diagnóstico tendría? Es una gastritis crónica, topografía en donde es en la mucosa oxíntica y posiblemente autoinmune por la localización. Otros con atrofia leve, lo vimos, que tenía atrofia leve porque nos hacían falta glandulitas. Y bueno, la metaplasia intestinal que también la vimos y la metaplasia pseudopilórica focal. Y bueno, otra patología que no es neoplásica es la enfermedad de pliegues gástricos prominentes o la famosa enfermedad de Menetrier. ¿Vieron los pliegues al principio en la imagen que les puse cómo son? Pues estos pliegues se hacen hipertróficos, se hacen prominentes. Y los pliegues gástricos prominentes pueden asociarse a varias enfermedades, entre ellas la inflamación, infiltrados neoplásicos, gastropatías hiperplásicas. Aquí la que vamos a abordar es la gastropatía hiperplásica. Vean estos prominentes los pliegues, ¿no? Y bueno, lo más frecuente, lo que les decía, la enfermedad de Menetrier y el síndrome de Zollinger-Ellison. ¿Y qué es la enfermedad de Menetrier? Está caracterizada por pliegues gástricos prominentes, hiperplasia foveolar a nivel histológico e hipocloridria. No porque estos pliegues sean grandotes quieren decir que hay muchas células parietales, ¿no? Y no. Entonces, la pérdida de proteica de hipolinemia y hipoproteinemia. Entonces, estos pacientitos cursan con problemas de pérdidas a nivel de proteínas y pueden cursar con anemias, bueno, y entonces, vean esto, afecta cuerpo y fondo. El cuerpo y el fondo gástrico. Esos pliegues no se parecen a los del inicio, ¿verdad? La imagen que les puse al inicio, que era un estómago sano, pues la imagen es visiblemente diferente. Entonces, es enfermedad de pliegues prominentes en el estómago y que causan hipocloridria y alteraciones a nivel proteico. Podemos hablar de la enfermedad de Menetrier. Vean, este es un corte histológico, cómo se ven los pliegues prominentes. El diagnóstico en biopsia puede ser difícil, particularmente si las piezas de la biopsia son pequeñas. Pues es que si esto lo tenemos que ver como macroscópicamente y con profundidad. Vean, hiperplasia foveolar. Y el síndrome de Zollinger está caracterizado por pliegues gástricos prominentes, hipergastrinemia, hiperplasia de glándulas oxínticas, hipercloridria y úlceras pépticas refractarias y múltiples. ¿Por qué creen que se hacen úlceras? Porque estoy con mucha producción de ácido clorhídrico. Entonces, imagínense, eso es una bomba a la mucosa gástrica. Vean, es la endoscopía y la úlcera sangrante. La hiperplasia, ¿cómo se ve a nivel histológico? Y bueno, la hipergastrinemia puede estar secundaria a un gastrinoma, que es un tumor que va a nivel duodenal pancreático, que estimula la producción de ácido clorhídrico y está asociado a enfermedades neuroendocrinas. Y la hiperplasia de primaria de células. Vean, aquí este es un ejemplo de los gastrinomas. Macro, vean, este es un gastrinoma, esta es la cabeza del páncreas y aquí encontraron la lesión. Cómo se ve a nivel gástrico. Y bueno. Estos los pliegues también prominentes. El diagnóstico más probable es la enfermedad